Bien hecho, mis vampirreposteras. Matilda va a rugir de gusto con estos pastelitos. Pero empiezo a preocuparme. Me pregunto dónde estará. Ya llega casi un día tarde. ¿No ha llegado? Oh, seguro que está bien. Bueno, tal vez de camino. Ha preparado para dormir. A esos monstruos de debajo de la cama les encanta roncar. ¿Roncar? Exacto. Y el rastro la lleva directa a nuestra casa. Es imposible que se haya ido a dormir debajo de otra cama en otra casa. Eso sería muy raro. A menos que el rastro la condujera a otra casa. A dormir debajo de otra cama. ¿Por qué tenéis cara de haber visto un fantasma? Creo que Matilda sí que se metió en otra casa. Por 1000 monstruos tenemos que encontrarla. Tranquila, mamá. Tú quédate aquí por si aparece. Pero si el rastro conduce a donde yo creo, la encontraremos. ¡Mira! Las huellas van en dirección contraria. Deben de ser de Bridget. Creo que Bridget tenía razón. Sí que hay un monstruo debajo de su cama. Un monstruo que mi hermano va a grabar para su serie web. No puede encontrar a Matilda. Sí, son las huellas de Bridget. Bridget, no te lo vas a creer. ¿Creer el qué? ¿Te acuerdas de que te he dicho que era imposible que hubiera un monstruo debajo de tu cama? Sí, señora. Pues puede que tal vez me equivocara un poquito. Ah, no pasa nada, Vampi. Todo el mundo se equivoca. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? ¿Y qué crees que estoy diciendo? ¡Que hay un monstruo debajo de mi cama! Eso es lo que estoy diciendo. No grites, la asustarás. Se trata de Matilda. Te va a caer muy bien cuando la conozcas. Los acurrucones son muy simpáticos. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Qué haces con mi zapatilla? Debiste de pisar el rastro de dormiguitas. Habrá pensado que la habías invitado. Ahora verás. Vampi, ¿vas a hacer que el monstruo salga? Sí, tenemos que llevarla a mi casa antes de que venga Edgar. Tranquila, le encanta la oscuridad. Matilda! ¡Hora de levantarse! ¿Qué pasa? ¿Estaba roncando otra vez? Sí, un poquito. Hola, Matilda. Yo soy Vampirina y estas son mis amigas. Encantada de conoceros. Espero que encontraras tus gafas anoche. Es un engorro perderlas. El monstruo de debajo de mi cama me está hablando.